Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos los hermanos que hemos sido salvos en el nombre de Jesús nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Por favor, danos de tu poder para que podamos vivir basados a la palabra que oímos hoy. Y ayúdanos para que nuestra fe crezca. Sabemos que tú quieres que todo hombre sean salvos. Y para eso estamos preparando el retiro de primavera este mayo. Queremos que muchos invitados que vengan al retiro puedan ser salvos. También hay varios hermanos que no pudieron participar hoy. Especialmente, por favor, cuide el corazón del hermano Jun, quien fue a Corea porque su mamá falleció. Por todas partes de este mundo sabemos que tu palabra se está predicando. Y hay muchas dificultades en cada iglesia, pero tú lo sabes, así que cuida a los hermanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos primero de Pedro. Primero de Pedro. Uno 23. Leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El tema de hoy es la palabra de Dios que es incorruptible y permanece para siempre. La semana pasada hemos aprendido sobre la importancia de la iglesia y hoy aprenderemos sobre la palabra, de cómo podemos hacer para que estas palabras entren a nuestros corazones y cómo vivir mediante la palabra. Aquí en el versículo que acabamos de leer dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El comienzo de la vida cristiana es de nacer de nuevo como hijos de Dios. Y aquí dice, para ser renacidos necesitamos hacerlo de simiente incorruptible. Y esto viene de la palabra de Dios. En la Biblia, muchas cosas simbolizan la palabra, como el fuego. Pero aquí dice el simiente incorruptible. Como ya está llegando primavera, muchas personas están sembrando semillas de flores, pero solo porque sembramos no significa que el flor crece. En la Biblia aparece una historia sobre los 4 semillas que cayeron.
y los lugares en donde cayeron representaban nuestro corazón. Por eso siempre recuerden, cualquier palabra que escuchamos, la palabra no tiene errores, la palabra de Dios no tiene error, pero siempre es nuestro corazón. Por ejemplo, hoy todos aquí escucharemos la misma palabra, pero algunos sentirán algo, otros sentirán nada. Esto no es por la palabra, sino es por sus corazones. Cuando lean la Biblia o escuchen o cuando se enfrenten en la palabra, sus corazones es lo que importa. A veces escuchamos la palabra caminando o en el carro, pero si quieren que sus corazones estén preparados, es mejor que vengan a escucharlo en la iglesia. Nosotros cuando llegamos a la iglesia siempre oramos primero. ¿Hay alguien aquí que aún no ha orado? Siempre cuando llegamos a la iglesia oramos primero. ¿Por qué? Para preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Antes cuando usaban los radios, algunos radios suenan muy bien, otros suenan mal. Pero eso no es el problema de lo que suena, sino es por las antenas que ellos no controlaron bien. Ellos tienen que controlar sus antenas bien. De esta manera nosotros tenemos que tener los corazones preparados para escuchar la palabra y aceptarlo. La próxima semana escucharemos sobre la oración. Si vemos 1 de Timoteo 4:5. Primero de Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya fuimos justificados por la palabra, fuimos salvos. Después la vida cristiana es santificación. Como ya somos justos, tenemos que vivir como justos, santificados. Y aquí dice que la palabra de Dios y la oración es lo que nos santifica. Parece que estos días hay muchos estudiantes que hacen deportes. Todos sabemos que antes de hacer un deporte, lo que importa es el inicio. Tenemos que calentarnos primero. Si no tenemos esta base, no pueden ser mejores en los deportes. En la vida cristiana también, lo más esencial es la palabra y la oración. Dios usa a los que están dispuestos a esto. La palabra y la oración es la relación entre yo y Dios. Y si nosotros tenemos esto todos los días, seremos usados por Dios. Hoy por esta palabra pueden reflexionar cómo están viviendo, cómo es su relación con la palabra y con Dios. Si quieren aprender a jugar badminton, natación, lo importante es que aprenda lo más esencial. Y para aprenderlo, a veces tienen que repetir el mismo pose todos los días, repetir. Aunque les aburran, tienen que repetirlo para crecer. Y para nuestra vida cristiana, eso sería la palabra.
La palabra y la oración es como la raíz. Cuando vemos un árbol no podemos ver su raíz. Pero si un árbol está vivo, es porque tiene su raíz. Si un árbol se cae, es porque su raíz no lo sostiene. A ustedes les puede parecer que si hoy no leen la Biblia no pasará nada, pero en sus vidas cristianas sus vidas cristianas se está empeorando poco a poco sin que lo sepan. Pero si tienen su raíz profundo, su árbol nunca se moverá por el viento. Los árboles que cayeron es porque su raíz es muy fino. Aunque sea un árbol muy grande, si su raíz es fino, se caerá algún día. La vida cristiana también. Por fuera, parece que todos aquí tienen una vida cristiana muy buenos. Andan a la iglesia, hacen todo, pero en algún momento, algunos de aquí caerán. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron esa relación con Dios. Ellos personalmente no se conectaban a Dios por la palabra o por la oración. Tienen que tener esta vida personal con Dios. Nosotros solo podemos ver a los hermanos en la iglesia, por eso no sabemos a cada uno. Pero cuando estén solos, tienen que tener esa conexión personal con Dios. Por eso lo más importante es la palabra y la oración. Y si tienen estos raíces muy profundos, al pasar del tiempo, llevará frutos. El árbol llevará frutos. Habrá muchos frutos. Por eso, primero tienen que siempre pensar, ¿qué tal estoy haciendo para que mi vida cristiana crezca? Por ejemplo, los hermanos aquí estamos escuchando los sermones de miércoles y los hermanos latinos también están memorizando los órdenes de los libros de la Biblia. Todos estos pasos pequeños, cada vez que lo hagan es un proceso de crecimiento. Aunque al principio les tome tiempo, luego verán cuánto han crecido. Si vemos Deuteronomio, Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 8:3. Leamos juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para verte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si leemos el Antiguo Testamento, los israelitas que estaban viviendo en Egipto se escapan y pasan por el desierto por 40 años. Pasan por un desierto. En el desierto no hay comida, no hay animales. Entonces, ¿cómo sobrevivieron por 40 años? Es porque Dios siempre les daba maná. ¿Qué significa maná? Maná significa ¿qué es esto? Porque todos decían ¿qué es esto? Cuando vieron maná. La Biblia es lo mismo. La Biblia es alimento del cielo. Y cuando lo ven la gente dirá ¿qué es esto? ¿De dónde viene esta palabra?
pero cuando lo prueban es muy rico. Por maná, ellos podían sobrevivir por 40 años. Y Dios se los dio para que ellos sepan que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Obviamente necesitamos pan, necesitamos comida para nuestro cuerpo. Pero no solo eso, nuestro espíritu también necesita comida, que es la palabra de Dios. Por eso Dios dio maná. Maná, en otras palabras, es alimento que viene del cielo. Si vemos Salmos 78, Salmos 78, setenta y ocho 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Maná es comida del cielo. Este alimento, si lo buscamos en un diccionario, comida es algo que necesitamos para sobrevivir físicamente. A veces comemos comidas que no necesitamos porque saben bien, por el sabor. Pero la palabra de Dios lo tenemos que comer para sobrevivir. No es que lo comemos cuando queramos y no cuando no queramos, sino si no escuchan la palabra, si no leen la palabra, y si esto sigue continuando cada día, morirán. Si me dice, pastor, ¿por qué siempre nos dice que leamos la Biblia? Es porque es para que sus espíritus sobrevivan. Imaginen que los israelitas cuando pasaban por el desierto por 40 años no querían comer maná, entonces ya hubieran estado muertos. Todos los días hay alimento espiritual que Dios nos quiere dar. Pero maná, Dios lo dio por la mañana, muy temprano, y cuando llega el sol, se desaparecían. A los que llegaban tarde, ellos no podían comer maná. Si todos los días se despertaban tarde, no podían comer maná porque Dios se los daba muy temprano. La Biblia también, lo importante es que lo hagamos todos los días. Los que son diligentes lo pueden hacer y pueden alimentarse. Porque muchos dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero todos tienen tiempo de ver sus teléfonos. Significa que sí tienen tiempo. Por eso siempre consideren la Biblia como algo que necesitan para sobrevivir. Cuando nosotros no comemos, no tenemos fuerza. Tendremos mucho hambre y no tendremos poder para mover. De esta manera, si me pregunta, pastor, ¿por qué yo no tengo el corazón de querer vivir para Dios? ¿Por qué no quiero vivir la vida cristiana?
lo primero que les pregunto es, ¿están leyendo la Biblia? Porque los que leen la Biblia sabrán, pero los que no lo leen nunca tendrán el poder de continuar esta vida. Por eso siempre recuerden que primeramente la palabra es para sobrevivir. Antes yo les había mostrado evidencia de que hace mucho tiempo una Biblia costaba $1,000,000. Era muy caro. Había una época que las Biblias lo vendían muy caros. Antes era muy caro porque no se podía imprimir tantas. Por eso en esas épocas, aunque las personas querían aprender la Biblia, no podían porque no podían comprar uno. Pero estos días, en la casa a veces la gente tiene más de 10 Biblias. Pero ahora que ya podemos comprar la Biblia en donde queramos, la gente no quiere aprender. Antes querían aprender aunque no tenían mucho, pero ahora que sí podemos comprar la Biblia, nadie quiere aprender. Y antes compraban por libro. Algunos compraban San Mateo, otros San Lucas. Y le decía a su amigo, ¿me puedes prestar San Lucas? Y antes a los que tenían la Biblia consideraba muy ricos. Y todos decían, yo también quiero tener una Biblia. Pero ahora miren, está enfrente de sus ojos y no lo quieren leer. Si nosotros llevamos esta Biblia a esa época, todos se pondrán muy celosos. Todos van a querer leerlo. Nosotros estamos viviendo en una época muy cómoda. Si tienen el corazón, si solo tienen el corazón, ustedes pueden hacer todo para Dios. Tienen la Biblia, pueden memorizar, pueden venir a la iglesia. Si ustedes no leen la Biblia hoy, puede haber problemas en su corazón, aunque parezca que nada había pasado. Y poco a poco se irá empeorando. Si vemos Deuteronomio o Éxodo 16. Éxodo 16, 4. Leamos juntos. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice que Dios lloverá pan del cielo y recogerá diariamente. Y también en Deuteronomio dice que tenemos que leer la Biblia para siempre, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Tal como nosotros comemos comida desde que somos bebés hasta nuestra muerte. Todos los días, diariamente, tenemos que alimentarnos. Y diariamente ellos recogerán la porción de un solo día. Digamos que ustedes leen toda la Biblia en un día. Eso no significa que leyeron la porción de una semana de un año, sino eso solo fue para un día.
Cuando llega mañana tienen que leerlo otra vez. Todos los días, diariamente, hay la porción. Por eso si me dicen, Pastor, yo voy a leer toda la Biblia hoy mismo, yo les recomiendo que no hagan eso. Si comemos demasiado, a veces no nos sentimos bien. De esta manera, cada día tiene su porción. Si vemos Proverbios, leamos juntos Proverbios 22:19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Todos los días hay una palabra especial que nos quiere dar, y si queremos alimentar de eso, tenemos que abrir nuestras Biblias. Hay palabras que Dios nos quiere dar ese día, y ese día Dios tiene cada día preparado comidas diferentes. En Calgary hay un restaurante, hay un casino que los niños no pueden ir. Ahí dicen que hay comida especial todos los jueves, solo los jueves. Y si no llegan el jueves no pueden probarlo. Dios también nos da palabras especiales solo para nosotros, pero solo lo podemos probar si nosotros tenemos el corazón de querer escucharlo. Por eso venimos los miércoles, los domingos, para obtener esta palabra especial para mí. Pero los que no pudieron participar hoy, entonces ellos nunca oirán esto. Todos los días hay palabras que Dios nos quiere dar. Y si vemos Proverbios 13:14. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los que son diligentes serán prosperadas. Los perezosos siempre solo tienen planes. Siempre dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a leer la Biblia. Pero los perezosos lo tienen en su corazón, pero no lo hacen y no lo obtienen. Pero nosotros tenemos que vivir aún más que los que no son salvos. Los que no son salvos se esfuerzan bastante, son muy diligentes también. Ellos estudian, ellos trabajan todo para ellos mismos. Pero nosotros tenemos que ser aún más que ellos, tenemos que ser diligentes en el mundo, pero también para Dios. Necesitamos tiempo para la Biblia, para ir a la iglesia, así que tenemos que vivir más diligente que ellos. Entonces recuerden que la palabra lo necesitan diariamente, todos los días, y que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, porque lo tenemos que comer para sobrevivir. Y tercero, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12.
Leamos juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz significa que tiene el poder de mover. Nosotros cuando comemos comida tenemos fuerza para mover. Aquí también, si comemos de la palabra de Dios, tendremos poder para vivir para Dios. En Salmos, ¿saben dónde en Salmos aparece sobre la palabra de Dios? Todos los libros lo dice, pero especialmente en Salmos 119 es el capítulo que nos explica sobre la importancia de la palabra. Si buscamos Salmos 119, 50, Salmos 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. Nos da el corazón de querer seguir viviendo ante Dios. Los que quieren un nuevo comienzo ante Dios, lo primero que tienen que hacer es comenzar a leer la Biblia. Y de esta manera, la palabra de Dios hará que ellos vivan. Y si también vemos Salmos 104, 15. 104, 15. Hemos dicho que la palabra de Dios es vivo y eficaz. Y también aquí dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. La palabra de Dios es pan del cielo, y dice el pan que sustenta la vida del Dios, del hombre. Si sienten que estos días se cansan mucho y no tienen el poder de vivir para Dios, es porque están lejos de la palabra. Aquí hay hermanos que no pueden venir a las reuniones de miércoles, pero obviamente los que vienen a la reunión de miércoles y a los que no, hay diferencias en sus corazones. Los hermanos que vienen los miércoles todas las semanas, ellos tienen más poder que los que no vienen. Tienen más poder de querer vivir para Dios y tienen la habilidad de vivir para Él. Porque la palabra de Dios hace que ellos tengan el poder. Y no solo para Dios, sino en este mundo también. Y si vemos Jeremías, Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16.
Leamos juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esto fue testimonio de Jeremías. Él fue llamado por Dios cuando era muy joven. Y él mandó mensajes al sur de Israel. Y el mensaje que él mandaba era que nosotros seremos destruidos. No era una noticia fácil de mandar. Y obviamente nadie le gustaba este mensajero porque él decía que su país será destruido, su nación será destruida por otro país. Pero eso fue lo que Dios le había pedido que haga. Pero a Jeremías, que mandaba estos mensajes tan difíciles, él tenía el poder de hacer esto con gozo por la palabra de Dios. Cuando él oía y escuchaba la palabra de Dios, tenía el poder y el gozo para continuar su papel. La vida en este mundo no es fácil. Especialmente aquí en Canadá, todo es muy caro. Todo es muy caro. Y tampoco es fácil de predicar. Pero podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios aquí enfrente de nosotros. Tenemos la iglesia. Y cuando nosotros oímos estas palabras, Dios les puede consolar. Aunque sus vidas sean difíciles, pueden vivir, pueden continuar porque están con Dios. Si me dice, pastor, ya no me siento contento, ya no tengo alegría, ya no tengo gozo, es porque les falta la palabra. Cuando vienen a las reuniones de miércoles, cuando leen la Biblia personalmente, Dios les siembra la palabra en sus corazones y entenderán y abrirán sus ojos. Y es mejor que siempre escuchen la palabra con corazones listos. Siempre tienen que pensar qué es la palabra que Dios me quiere decir. Los niños también. Cuando voy a sus casas veo que los niños tienen una lista de ellos tienen una lista para leer la Biblia. Pero siempre cuando lean, piense, antes de leer, oren a Dios. Quiero oír lo que tú me quieras decir y quiero recibir respuestas. Y con este corazón listo podrán aceptar la palabra mejor. Y si vemos Jeremías, Jeremías 23:29. Leamos juntos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es como fuego, porque Él puede quemar los corazones falsos. También es como martillo. Significa que hay varias palabras, hay varios tipos de comida. Durante toda su vida ustedes no podrán probar toda la comida por todo el mundo. Las frutas
hasta las frutas. Tenemos muchas frutas que nunca hemos probado. Hay demasiadas comidas que no hemos probado. La palabra de Dios también. Hay palabras como fuego que quema nuestro corazón. Hay martillos que quebrantan nuestro corazón. Hay palabras muy ricas que nos da gozo en nuestro corazón, que nos hace reflexionar, que nos consola, que nos da amor. Hay muchos tipos de palabras. A veces Dios nos da palabras como martillos. Con eso pega nuestro corazón para decirnos que estamos viviendo mal, para castigarnos. Pero también hay otras palabras que nos da consolación. Hay palabras dulces y hay palabras muy ácidas. Pueden probar de todo. Por eso cualquier comida que Dios les dé, tienen que comerlo aunque no sea dulce. Porque algunos de aquí leen solo los libros que les gusta. Yo solo leo salmos y siempre leen salmos, pero tienen que leer todo. Y cuando escuchan la palabra, los sermones también, aunque a veces los sermones no les parezcan dulce, lo tienen que oír porque es lo que Dios les había dado. Y no solo Nuevo Testamento, tienen que intentar a leer Antiguo Testamento. Y recuérdense que la palabra hay varios. Porque Dios nos dice cosas que nos da poder, pero también nos da palabras de castigo. Entonces cuando coman, hay cosas muy ricas. Aquí algunos niños, hay niños que no les gusta vegetales. Por ejemplo, a mí yo odiaba los champiñones. Antes, cuando mi mamá me daba, nunca los comía. Pero cuando crecí, pude probarlo y ahora sí los puedo comer. También la palabra. Algunas palabras les puede parecer muy ácidos al principio, pero cada vez que lo oigan, será dulce. A veces cuando hago consultaciones con los jóvenes me dice, pastor, dígame algo, aunque no sea bueno, dígame algo para que yo pueda despertarme. Dígame palabras de castigo. Significa que necesitamos palabras de todo, no solo de amor, no solo de palabras dulces. Entonces recuerden que hay muchas palabras y tenemos que probar de todo. Y también, 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay nutriciones que necesitamos obtener desde la palabra. Cuando comemos una comida, lo más esencial, necesitamos nutrientes como vitaminas. Y en la Biblia, en la palabra, estos son la fe, la esperanza y el amor.
Cuando estaban girando Jericó, Dios les dijo, si giran por 10 veces, el castillo será destruido. Es fácil de girar, pero lo difícil es de creer. Ellos decían, Dios, no necesitamos armaduras, no necesitamos espadas, y Dios les había dicho, no necesitan nada, solo tienen que girar 10 veces. Entonces lo importante es la fe, creer que a Dios todo es posible. Y después viene la esperanza. Por ejemplo, en la iglesia de Tesalonicenses había muchas dificultades entre los hermanos, pero Dios les decía, no estén tristes porque todo cambiará. Les daba esperanza. Y después viene el amor. Aunque nunca habían aprendido sobre la fe, la esperanza y el amor, si están leyendo la Biblia y aún no obtienen esos tres, es porque no lo están leyendo seriamente. Cuando leen la Biblia, aprenderán sobre la fe, la esperanza y el amor. Si vemos primero de Tesalonicenses 1:3, primero de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece el amor, la esperanza y fe. Aquí dice la obra de vuestra fe. Fe es lo que hace las obras. Y por la esperanza podemos esperar, podemos tener paciencia. Como tenemos esperanza de que ahorraremos dinero, por eso podemos seguir trabajando. De esta manera, como sabemos sobre las recompensas, podemos tener esperanza en nuestra vida diaria. Y también el amor. Si ustedes se sacrifican por alguien, significa que los están amando. El amor no se hace por la palabra, por decir, por hablar. Por ejemplo, Abraham amó a su hijo Isaac, pero lo sacrificó. ¿Por qué? Porque él amó a Dios aún más. Por eso fe, esperanza y amor. Cualquier cosa que ustedes crean será posible en las manos de Dios. Y esperanza nos enseña que estemos pacientes, que tengamos paciencia. Y el amor. Dios dijo que amemos unos a otros. Y también Salmos 77:12 aparece sobre la meditación. Salmo 72:12 meditaré en todas tus
obras y hablaré de tus hechos. Cuando ustedes comen, ¿solo lo tragan? No, tienen que masticar. Parece que los coreanos mastican muy rápidos. Tienen que masticar bien, porque todos estos nutrientes cuando entran a nuestro cuerpo servirán como sangre y todos otros. Cada uno aquí tenemos diferentes conocimientos de la Biblia. Algunos, cuando yo menciono un evento que pasó en el Antiguo Testamento, no lo entienden porque nunca lo habían leído. Entonces, después de oír estas palabras, pueden regresar a sus casas y meditar y estudiar. Hay hermanos aquí que escuchan el sermón varias veces, otra vez. Porque cuando lo oyen otra vez, hay palabras que les entran que no habían oído. Y si quieren experimentar esto, es bueno que lo repitan y que mediten. Aquí dice meditaré profundamente. Para pensar profundamente no lo pueden hacer en un corto tiempo. Siempre tienen que pensar. Si meditan, pueden saber y pueden entender las cosas que habían pasado en la Biblia y el corazón de los israelitas. Si vamos a Banff, si solo pasan por el carro, solo verán, pero si ustedes parquean y caminan por las montañas, experimentarán algo muy diferente. Por eso solo pasar por las montañas y parar y hacer senderismo es diferente. Aunque no tendremos estos tiempos frecuentemente, a veces es bueno que paren y mediten. Medite más profundamente. Y la manera más buena es de memorizarlo, porque si memorizan algo, pueden entender mejor. Cada vez que memorizan y memorizan, entenderán más profundamente. Por eso recuerden que es bueno que mediten. Y por último, si vemos Salmos 119, 69. a 70 dice: Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aquí aparece un hombre muy orgulloso y dice: se engrosó el corazón.
en Deuteronomio dice que si leemos las escrituras, o sea, la Biblia, para siempre, nunca seremos orgullosos. Los orgullosos son los que leen, pero no hacen nada, solo lo leen, solo lo comen y no hacen nada. Si ustedes solo comen y se quedan quietos, se engordarán. Por ejemplo, sacerdote Eli, ¿dónde estaba sentado? En una silla. En un templo no hay sillas. Siempre tienen que andar parados, pero Eli se sentó en su silla. Por eso dice que él era gordo. Y él no ni siquiera podía pensar bien. Él no podía oír bien a Dios, porque se había engordado su corazón. Cuando escuchamos la palabra, tenemos que vivir siguiendo la palabra. O si no, solo sabrán. Si escuchan, lean la Biblia, lo sabrán. Y si no hacen nada, no pasará nada. Cuando lo oyen, es mejor que lo hagan. Cuando lo oyen, hágalo. Ellos son los que son saludables. Hoy hemos aprendido las 7 cosas, las 7 importancias de la palabra. Primero es que tiene que ver con nuestras vidas, que lo comemos para sobrevivir. Y segundo, tenemos que leerlo diariamente. Y tercero, la palabra es vivo y eficaz. Cuarto, hay varios tipos de palabra y tenemos que comer de todo. Y quinto, hay fe, esperanza y amor cuando leemos la palabra. Y después tenemos que meditar la palabra, meditación. Y séptimo, por último, no solo tenemos que comer, sino tenemos que ponerlo en acción. Porque o si no, criticaremos a los hermanos, criticaremos al sermón. Y especialmente a los que critican, cuando los vemos, ellos casi nunca hacen servicio para la iglesia. Y también Dios hace que Dios nos ayuda a que nos enteremos de las palabras a los que adoran, a los que lo adoran. Los que quieren saber, los que tienen el corazón de querer saber qué es lo que Dios me quiere decir. Y los que adoran, a ellos Dios le da poder. En nuestra iglesia también hay niños. Cuando los niños les pide algo, les damos para ese niño. A Dios también nosotros somos sus hijos. Y si queremos algo, estamos desesperados, Dios nos llena. Los niños también tienen poder. Cuando ellos dicen yo tengo hambre, sus papás hacen todo para darle comida. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios tiene poder. Por eso cuando oyen la palabra no lo tomen como algo que dice el humano, el hombre, sino cuando escuchen la palabra tienen que tener en mente que esto viene de Dios para mí. En la Biblia dice que no oyamos la palabra de Dios como palabra del hombre, por eso primero tienen que oír
Y para oír necesitan un corazón preparado y después leer. Dice, los que oyen y los que leen tienen bendición. Y meditar y memorizar. La meditación y la memorización tienen conexión. Nosotros oímos, leemos, meditamos, memorizamos. Y por último, hay lo más importante, que es ponerlo en acción. Hay algo que mal entienden. Si solo están oyendo los sermones bien y están leyendo la Biblia bien, no significa que están viviendo una vida cristiana. Lo que tienen que hacer después de oír y leer la palabra es de poner lo que oyeron en acción. Ponerlo en acción. Si no lo pueden poner en acción en sus vidas, entonces no están viviéndolo bien. La palabra es muy importante. Entonces diariamente traten de leerlo. Yo siempre les recomiendo que lean 4 capítulos cada día, porque si leen 4 capítulos al día, pueden acabar la Biblia en 10 meses. Toda la Biblia en 10 meses. Pero a veces cuando se olvidan o no pueden leer la Biblia, les tomaría como un año para leerlo. Entonces tratan de tener un plan para leer la Biblia diariamente. Y aunque no lo entiendan todo 100%, es bueno que lo lean al menos una vez toda la Biblia. Y cada vez que lo leemos, meditarán y entenderán más y más. Por eso, si ustedes fueron salvos, la palabra toma un gran parte. Oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre la importancia de la palabra. Tú nos has pedido que adoremos tu palabra durante toda nuestra vida. Queremos hacerlo de esa manera, queremos ponerlo en acción. Y por favor, permítenos el poder para vivir mediante tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.